Shalom, shalom, bienvenidos a nuestro podcast semanal Palabra al Día. Y hoy vamos a estar dando un poco de respuesta a esta pregunta, ¿sabes de lo que estás lleno? Y quiero aclarar un poquito por qué tomé en cuenta precisamente preguntar esto. Y es que recientemente en nuestro Instagram, al cual te invitamos para que puedas también hacerte presente la palabra de Yahweh, una de nuestras suscriptoras, hermana y amiga nos hizo un comentario a raíz de una publicación que colocamos, una imagen que decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Por supuesto que esta expresión es una expresión tomada del libro de Lucas en las Escrituras. Y a raíz de esta publicación, precisamente nuestra querida hermana nos pregunta o nos dice, la pregunta es, ¿de qué estamos llenos? ¿Qué palabra abunda en nuestros labios? Y es una pregunta muy interesante y quise tomarla a colación para poder hoy en el podcast compartir un poco cuál pudiese ser la manera correcta de responderla y en qué dependería nuestra forma de vida para poder tener una respuesta asertiva en cuanto a esta pregunta se refiere. Pero vamos a las escrituras, porque bueno, indudablemente, una vez que ya tomamos la palabra de allí, pues debemos buscar la fuente primero y ponernos un poco en contexto de cuál es la razón por la cual nuestro amado Yahushua se expresó de esa forma. Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 6. Me gusta mucho este capítulo y mientras que lo leía buscando, por supuesto, que el Padre a través de su Ruach HaKodesh pudiese darme más luz, más información con referente a esta pregunta que hoy nos planteamos, notamos cómo nuestro amado Salvador fue increpado, confrontado por los dirigentes religiosos de la época, quienes a través de su ley oral que iba totalmente en contra de la justicia, de la verdad, de lo correcto que nuestro amado Padre Celestial Yahweh ha querido dejarnos a través del testimonio de Yahushua, vemos cuán difícil debió haber sido para él vivir en una generación como la que tuvo que confrontar. Sin embargo, es interesante cuando en pasajes bíblicos, el mismo Yahushua nos dice que en los tiempos finales la generación sería como la de Lot y como la de Noé. Imagínense esas dos generaciones juntas. Qué difícil también resulta entonces para todos aquellos que quieren caminar en la justicia y en la verdad, tener que hacerlo en este tiempo final. Por ello es muy importante que a la hora de nosotros buscar las escrituras como nuestro apoyo para comprender la voluntad de nuestro Padre Eterno, sea también nuestro punto de partida para el aprendizaje, para que toda esta palabra no quede solamente en el escuchar, sino que también la podamos poner en acción, porque es una fuente de sabiduría, es una fuente de verdad, es una fuente maravillosa que nos da a nosotros la luz y la guía perfecta para poder vivir conforme al propósito de nuestro Padre, que indudablemente es perfecto también, es agradable para todos nosotros. En este capítulo de Lucas vemos cómo nuestro amado Yahushua estuvo con los discípulos pasando por algunos sembradíos y fue increpado por el hecho de recoger las espigas.
Para los religiosos de la época esto era parte de lo prohibido. Y es interesante ver cómo también el que se pudiera alguien enfermo ser sanado también era prohibido hacerlo en Shabbat. Imagínense qué distorsionado tenían ellos el sentido de lo justo. Pero cuando seguimos en este capítulo y vemos cómo él se detiene a hablar a la multitud y los va direccionando con palabras tan sabias, con palabras tan profundas, pero al mismo tiempo también los va confrontando con lo que ellos esperaban del Mashiach. Esperaban un guerrero, indudablemente, un hombre que viniese a pelear, a sacarlos de la esclavitud de Roma, a enfrentar a los enemigos con espada y lanza, a tomar control de la situación y reinar como poderoso. Y todo esto, cuando ellos escuchaban a Yahoshua hablándoles con tanta ternura y tanta pasividad de alguna manera, obvio que quedaban un poco desconcertados, porque pues Yahushua les decía que tenían que amar al prójimo, tenían que darse a sí mismos, tenían que ser humildes, tenían que caminar en actitudes simples. Todo esto, pues, obvio que es de análisis, no era lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban llenos de amargura, de dolor por años de esclavitud, de odio incluso, y querían acabar con eso y esperaban un Mesías que pudiese acabar con todo esto. Y se presenta este Mesías que les dice: al que te golpee en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Entonces, esto era bastante dicotómico para ellos. Una generación que estaba esperando un rey, pero no como el que estaban viendo. Sin embargo, nosotros sabemos que era muy, muy importante que precisamente lo que Yahoshua presentaba fuese recibido. Y así nosotros también lo hemos recibido con un sentido menos de guerra física, sino de guerra espiritual, porque Él vino a cambiar los corazones. Él vino a tocar los corazones de las personas primeramente, antes de cambiar el escenario político o físico por el cual ellos estaban atravesando. Pero tenemos la conciencia de que hoy por hoy lo podemos entender. Para ellos que estaban en aquella época, no todos pudieron entenderlo. Y por ello nuestro amado Yahoshua, cuando hablaba, era tan sorprendente para muchos, y aunque pudiésemos decir que muchos le siguieron, al final no fueron tantos. Y de esos muchos escogió a 12 apóstoles que sí que hicieron grandes cambios, pero el peso de todo esto fue bastante, bastante grande para todos ellos, porque a diferencia del apóstol Juan, todos murieron como mártires. Todo esto nos lleva a reflexionar. Y es aquí donde en estos pasajes él les hace una aseveración y les comienza a decir que dependiendo de lo que ellos lleven por dentro, lo que sean como seres humanos, precisamente eso es lo que van a poder dar. Y luego nos confronta con este verso en el capítulo 45 de que de la abundancia en el corazón habla la boca. Vamos a leerlo un poquito desde el verso 40. Dice: el discípulo no es superior a su maestro, pero consumada la instrucción, cada uno será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano, pero dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, cuando no miras la viga que hay en tu ojo?
hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni es un árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se recogen higos de los espinos, ni tampoco se vendimian uvas de una zarza. La persona buena del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno, y la persona mala del mal tesoro de su corazón presenta lo malo, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces aquí, en este versículo nos responde un poco la pregunta que nos planteamos en el podcast de hoy. ¿Sabes de lo que estás lleno? Es importante que nosotros podamos autoanalizarnos constantemente y mirarnos en introspectiva para ver cuál es aquello que nos ha forjado a lo largo de la vida. ¿Qué son esas acciones y actitudes con las que yo me he llenado a lo largo de la vida por las experiencias que he vivido, buenas y malas? Porque esas actitudes me van a dar la respuesta a esta pregunta. Eso que escucho de mí, ¿será que yo escucho cuando hablo? Todas esas preguntas son bueno que nos las hagamos, porque de allí vamos a poder notar y diferenciar lo que es bueno y es malo en nosotros. Porque muchas veces sí estamos muy pendientes de lo que hacen los demás y queremos juzgarlos o quizá criticarlos, porque juzgar... Tenemos que tener cuidado con esa palabra. Muchos dicen, no, tú no tienes por qué juzgarme, nosotros no juzgamos. Y la verdad que no es para nada bíblico. Las escrituras nos dicen que sí, nosotros vamos a juzgar y vamos a juzgar incluso a los ángeles. Entonces, imagínense la capacidad tan grande que aquellos que seguimos ahí a Joshua y a nuestro amado Padre Celestial Yahweh tenemos para juzgar, al punto de que hasta a los mismos ángeles vamos a juzgar. Así que aquí el problema no es juzgar o no, porque juzgar es nuestro derecho si hemos caminado en justicia. El problema es cuando criticamos a los demás injustamente es el resultado de una crítica, ¿sí? Cuando lo hacemos en injusticia, por eso es que se llama crítica. Aunque podemos decir que es una crítica constructiva, pero las críticas constructivas siempre dan la solución también. Es un poco así como cuando nos habla la Ruach HaKodesh, que nos consuela, no solo nos reprende por una acción que podamos haber hecho, que significaría redarguir, sino que nos consuela. Eso es lo que es redarguir. Nos hace saber que hicimos mal, pero al mismo tiempo nos dice cómo podemos remediar ese mal y cómo podemos restaurarnos también. Eso es una maravillosa capacidad que la Ruach HaKodesh tiene para con todos aquellos que con un corazón bueno, un corazón dispuesto, le permiten hacer la obra en ellos. Pero en este caso, cuando no tenemos la capacidad de escucharnos y de mirar qué es lo que hacemos, así como cuando nos miramos en el espejo y podemos ver nuestra imagen, nuestra figura, así también tenemos que hacerlo con todas nuestras acciones. Y luego ya nuestras acciones nos van a decir qué tipo de personas somos, porque ese es el fruto de las acciones o mejor dicho, ese es el fruto de lo que somos, nuestras acciones. Y bien lo dice este versículo que un buen árbol da buenos frutos. Esa es la clave para nosotros comprender de qué estamos llenos. Ahora, una vez que descubrimos esto y decimos, wow, hoy me escuché hablar y la verdad es que hablé muy mal, me expresé muy negativamente de alguna persona o de las personas en general, porque hay gente que no es que solo se expresa mal de alguien, en un momento en particular por algo que pudo haber recibido de ese alguien, sino que se expresa de todo el mundo mal. Su modo de hablar es bastante sucio, es un lenguaje que no provoca ser escuchado. Entonces, si no viene alguien y le dice, mira, tu forma de hablar es incorrecta,
no debes hablar así. Quizá esa persona no se da cuenta de lo que está haciendo porque no se ha tomado el tiempo de profundizar en las escrituras y darse cuenta que tiene que cuestionarse, que tiene que estudiarse, que tiene que medirse, poner medidas en las palabras que dice y escucharse para ver si lo que está diciendo es correcto. Si esa persona nunca ha hecho eso, pues va a tener que depender de que alguien se arme de valor y venga y de frente le diga. Aunque la mayoría de las veces este tipo de personas que hablan mal son crueles y despiadados en su forma de expresarse para con los demás, no les gusta que les digan que están haciendo algo incorrecto y entonces suelen ser violentos y por supuesto las personas prefieren evitar a este tipo de gente. Pero nosotros que estamos caminando en la fe y que estamos a diario buscando ser restaurados y renovados en nuestro interior para realmente poder ser una persona íntegra, no solo en lo que pensamos, en lo que decimos, sino en lo que hacemos, porque lo que hacemos es el fruto de lo que pensamos. Y miren que es así como el Padre lo dice, lo que decimos es el fruto de lo que hay en nuestro corazón. Y el corazón al que Yahushua se refiere no es al músculo o al órgano que bombea la sangre para poder nosotros estar vivos con una sangre que nos circule, sino a la mente. Es allí donde están los pensamientos, las ideas, los deseos y de allí parte todo lo que a través de nuestra boca vamos a decir. Quiero que me acompañes al libro de Proverbios, también un capítulo que nos arroja más información porque, ok, ya estamos más claros, ya estamos entendiendo de que ciertamente si estamos llenos de cosas feas y se evidencian a través de lo que decimos, tenemos que cambiar eso, tenemos que sacar eso que nos está ensuciando y ensuciando todo lo demás, porque vamos como que tirando cada vez que decimos algo, una palabra, vamos marcando, maldiciendo y miren que la palabra maldecir es precisamente eso, decir mal las cosas, pero ¿cómo hacemos para que esto sea diferente? ¿Cómo podemos hacer una vez que ya tenemos esta respuesta? ¿Sabes de lo que estás lleno? Sí, sí, sé de lo que estoy lleno. Estoy lleno de muchas cosas malas, estoy lleno de palabras obscenas, estoy lleno de mucha mentira, estoy lleno de mucha blasfemia. Entonces ya una vez entendiendo qué es lo que hay dentro de mí, ahora tengo que yo revertir eso y tengo que buscar la forma de cambiar esa realidad que me convierte en una persona fuera de la voluntad del Padre. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, hay un escrito muy interesante que nos puede dar mucha luz al respecto. Fíjense cómo dice en el verso 20, miren qué lindo lo que dice aquí. Hijo mío, y esto está muy lindo porque es así como el Padre nos está hablando, nos dice, escucha lo que te digo, inclina tu oído a mis palabras. No las pierdas de vista, reténlas en tu mente. Y acá ya nos está hablando de qué es lo que tenemos que hacer para evitar estar llenos de lo equivocado. Entonces, obvio, cuando hay un recipiente que está lleno de algo y eso se dañó, ya amerita botarlo entonces, ¿verdad? Porque ya no sirve, hay que vaciar ese reservorio. Esto es parte del primer paso de lo que nos corresponde cuando ya nos damos cuenta que estamos llenos de cosas que no son correctas. ¿Y qué es el primer paso? ¿O cuál es el primer paso? Pues inclinar nuestro oído a las palabras de nuestro amado Padre Celestial, escuchar lo que nos dice a través de la escritura, porque hemos conocido que la fe viene por el oír la palabra de Yahweh. No es solo el oír, es como cuando hablábamos de que la libertad no es que viene así solo por cualquier verdad, sino por la verdad de Yahushua. Pues la fe viene por el oír la palabra de Yahweh. Seguimos leyendo a ver qué nos dice Proverbios 4. Dice,
no las pierdas de vista, reténlas en tu mente. Este es el siguiente paso, no perdernos de cada palabra que nuestro amado Padre Celestial nos dice, guardarla en nuestro corazón, retenerlas en nuestra mente. Fíjense que tenerlas es algo y retenerlas es otra cosa. Es como cuando no dejas que algo se te vaya, cosa que puede pasar. Podemos aprender algo y se nos olvida y entonces dejamos de recordar ciertas palabras. Por eso es que el Padre dice, reténlas en tu mente. Ellas son vida al que las haya, sanidad para todo su cuerpo. Y aquí nos hace entender de que la palabra del Padre amado y el entendimiento que debemos alcanzar en el estudio de las escrituras es algo constante hasta llegar a comprenderlas. No es algo que lo vamos a lograr de la noche a la mañana, es algo que requiere intensidad, es algo continuidad, perseverancia, y esto nos va a comprender de tal manera las escrituras que se van a convertir en nuestra medicina y no tendríamos que estar buscando sanidad en otros lugares. Y en eso quiero hacer una aseveración porque a lo largo de toda nuestra programación nos basamos en eso, en la sanidad del cuerpo, y a través de las escrituras encontramos que podemos mantenernos sanos, y el Padre mismo nos da esa enseñanza, cómo funciona nuestro cuerpo, el cual está alineado a las escrituras. Nuestro ADN está alineado a la palabra de Yahweh, y una vez que nuestro corazón está revestido y embebido del poder de esa palabra, nuestro cuerpo comienza a sanar si es que venimos enfermos. Luego nos sigue diciendo, más que todo lo que guardas, guarda tu mente, que ella es fuente de vida. Y es allí en nuestra mente donde debemos guardar cada palabra y atesorarla y no permitir que contaminación llegue a nuestra mente, porque ese es el centro de comando de nuestra vida, es la fuente de donde se almacena toda una gran cantidad de información que requerimos utilizarla con sabiduría. Luego en el verso 24 dice, aparta de ti el habla torcida. Mantén lejos de ti el habla desviada. Fíjense, no solamente es apartarnos de aquellos que tienen una forma de hablar equivocada, sino sacar de nosotros esa forma de hablar, no permitir que nuestro hablar sea torcido, apartarlo de nosotros y luego no permitir que vuelva a llegar a nosotros, mantener lejos de nosotros ese tipo de habla desviada y por supuesto también mantenernos lejos de aquellos que quieren seguir hablando así, porque quizá hay gente que habla así, no se da cuenta, pero cuando ya los hacemos reflexionar y no quieren cambiar, tenemos que tomar una decisión y apartarnos. Y luego ya nos dicen los últimos 3 versículos, que tus ojos miren de frente, que tu mirada sea hacia adelante, examina el sendero a seguir y todos tus caminos prosperarán. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, guarda tus pies del mal. Miren qué hermosa promesa, todos tus caminos prosperarán. Aquí nos dan los pasos a seguir para llenarnos de cosas que realmente valgan la pena. Y luego en el verso 18 y en el verso 19 dice algo con el cual podemos culminar, que es muy interesante. Dice, la senda de los justos es como la luz del alba, que aumenta su brillo hasta el mediodía. ¡Wow! Y esto es una confirmación de lo que decimos, ¿no? Poco a poco, una vez que vamos haciendo esto, vamos viendo los cambios en nuestro interior. Quizá al principio estamos muy llenos de basura, pero mientras que la vamos sacando, vamos llenándola de cosas buenas e importantes y poco a poco vamos encontrando que vamos a actuar diferente. Tendremos una sabiduría, un entendimiento y un conocimiento que proviene de lo alto. Así en aumento vamos viendo los resultados. Y luego en el verso 19 dice, el camino de los malvados es todo oscuridad. No saben qué los hará tropezar. Ellos no aumentan
en maldad ya son malos de por sí y siguen siéndolo y caminan en confusión, caminan en ceguera, tropezando contra todo lo que se les atraviesa, porque indudablemente no saben hacia dónde caminan. Qué hermoso es este libro de Proverbios y cuánta sabiduría nos aporta en el entendimiento de las escrituras. Pues ves, ya sabemos entonces cuál es la respuesta correcta a la pregunta que hoy nos planteamos. ¿Sabes de qué estás lleno? Pues entonces es hora de hacer los cambios que ameritas o sencillamente si has encontrado que los frutos que has dado son los correctos, entonces mantente firme en eso. Sigue profundizando las escrituras, sigue avivando tu relación con nuestro amado Padre Celestial Yahweh y con nuestro amado Yahushua y la promesa que se nos hace de prosperar será una realidad, porque dice, examina el sendero a seguir. Vamos a examinarnos, vamos a cuestionar lo que decimos y lo que pensamos, porque tenemos que hacerlo todos los días para que no se contamine este tesoro maravilloso que nuestro amado Padre Eterno y nuestro amado Yahushua han depositado en cada uno de nosotros. Espero que te haya sido de mucha utilidad nuestro podcast de hoy. Shalom, shalom.